Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con historia? Con ustedes están Sofía Córdoba y Andrew Enríquez. y el día de hoy tenemos el placer de tener nuevamente a un invitado y el día de hoy tenemos al doctor Sergid Herrera, historiador y filósofo que ha hecho grandes aportes en diferentes artículos, en diferentes libros acerca de la historia de El Salvador. Así que el día de hoy estamos muy felices de tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes, ¿no? Gracias. Sí. También emocionados, creo. Emocionados porque justamente, como mencionamos en el capítulo anterior, estamos en el mes en el que conmemoramos la independencia y eso ahorita ya los salones ya están decorados y en el episodio anterior los empezaron a decorar, en eso ya están decorados. Los bichos asoleados. Ya fueron a desfilar. Esto es pura casualidad, ¿verdad? Es pura casualidad. Es cierto, yo también vine de azul. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar exactamente de la independencia. ¿Qué ondas con la independencia? Y para eso tenemos que empezar a conversar acerca de que la independencia no pasó de un día para otro, sino que fue un proceso. No es algo que pasó el 15 de septiembre y ya el 16 ya éramos El Salvador, teníamos bandera, himno y todo lo que el día de hoy tenemos pegado en nuestros salones. No fue así, es un proceso y no se suele hablar de eso. Entonces, ¿qué hechos y factores podríamos comenzar a decir que fueron los que comenzaron a gestionar la independencia? Muchas gracias. Sí, normalmente se cree eso, ¿no? Con la expresión que ustedes han comenzado el programa, que la independencia ocurrió en un día y ya. Siguiente, ya. En realidad, la independencia es un proyecto que nunca va a acabar en nuestros países. Es decir, hoy por hoy estamos con procesos de independencia, no solo en términos políticos, sino, por ejemplo, alimentarios, o independencia con respecto, por ejemplo, a mercados internacionales. Es decir, nuestra independencia o nuestras independencias es un proyecto inacabado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un proceso porque por lo menos hay colegas historiadores que dicen que la independencia del 15 de septiembre de 1821 fue un primer paso. Pero en el siglo XIX al menos hubo otros dos más pasos. Uno, el 1 de julio de 1823, que algunos historiadores consideran que sería como un segundo momento del proceso de independencia, y también se considera que ha habido un tercer momento de procesos de independencia solo en el siglo XIX. Estamos hablando a partir de 1847, cuando Guatemala dice no más. Quiero volver a pensar en proyectos de Federación Centroamericana, y Guatemala, bajo el gobierno de Rafael Carrera, se declara como una nación independiente y soberana. Luego le sigue Costa Rica, luego le sigue Nicaragua, El Salvador y Honduras. Es decir, a lo largo de 1840, 50 y 60 del siglo XIX, ¿no? Estamos asistiendo a un tercer momento de procesos de independencia, ¿no? Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, ¿qué factores intervinieron o qué factores propiciaron estos procesos de independencia? Para empezar, hay que decir que la independencia en Centroamérica, así como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, se dan en un marco bastante general, bastante amplio, que se considera como la época o la era de las revoluciones atlánticas. ¿Por qué? Porque entre 1750 y 1850, en este gran espacio atlántico, imaginémonos el continente americano con Europa y África, en este gran espacio transatlántico, diríamos nosotros, se dan una serie de revoluciones, se dan una serie de procesos de transformación política, social y económica. Como ya dije, se da, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, se da la Revolución Francesa, la independencia de Haití, los procesos constitucionales en la América Hispánica y los procesos independentistas en la América Hispánica, luego la independencia de Brasil, ¿no? Entonces, en este marco de procesos de transformación social, hoy diríamos nosotros, de desilusión ciudadana, diríamos, pero de desilusión de muchos pueblos con respecto a sus formas de gobierno, con respecto a las monarquías que los gobernaban, ¿no? Entonces eso comienza a tambalear el régimen político imperante en la época. Eso comienza a hacer fricciones con respecto al status quo
del poder político del momento, ¿no? Y es ahí en donde podemos situar nuestras independencias y nuestro proceso de independencia en Centroamérica. ¿Qué aspectos entonces propician este proceso? Bueno, son muchos, son variados, ¿no? Desde el siglo XVIII, un sentimiento de los criollos, es decir, de los hijos de españoles nacidos en América, contra la corona española por haber sido relegados de los asuntos de poder en la región, ¿no? Entonces, ese resentimiento poco a poco se va alimentando, hasta que a inicios del siglo XIX, pues nosotros encontramos que ese resentimiento se convierte en una especie de ruptura, ¿no? con la madre patria, ¿no? Otro aspecto muy importante es, y muy ligado al anterior, es que a mediados del siglo XVIII, la corona española, bajo la dinastía de los Borbones, ¿no? Que era una casa dinástica de origen francés, comienzan a establecer una serie de medidas fiscales, económicas, políticas, que poco a poco van aprisionando, ¿no? El cuello de los habitantes americanos. Si estamos hablando, por ejemplo, de los criollos, de los indígenas, de los ladinos, ¿y qué medidas, qué estrategias utilizan los Borbones? Por ejemplo, tenemos los impuestos, tenemos cada vez más un control, por ejemplo, de las medidas y de la tributación. Es decir, estrategias de carácter fiscal que los Borbones lo que querían era aumentar el capital a su hacienda, ¿no? A la Real Hacienda, a la hacienda pública, diríamos ahora, ¿no? Entonces, esto genera también un resentimiento de los americanos con respecto a la corona española. Para el caso centroamericano hay un resentimiento mucho más viejo, digamos nosotros, y es el caso de las provincias de Centroamérica con respecto a la capital de Guatemala. Es decir, en la capital de Guatemala estaban ubicados, residían grandes familias, poderosas familias como los Aycinena, los Piñol, los Batres, etcétera, todos ellos emparentados con lazos matrimoniales y comerciales también, ¿no? Y ellos eran comerciantes y exportadores. Es decir, ellos tenían un caudal muy importante de plata, ¿no? De dinero, y se habían convertido en prestamistas de los provincianos. Es decir, los provincianos como ganaderos, añileros, etcétera, se abocaban a estas grandes familias para que les prestaran dinero, para que cada año ese dinero lo invirtieran, por ejemplo, en sus haciendas, en sus molinos, en sus ganados, etcétera, ¿no? Pero los intereses comenzaron a ser bastante onerosos, del 5% en adelante. Y eso, obviamente, los provincianos criollos no lo iban a aceptar, ¿verdad? Y no lo aceptaron. Entonces, esos estires y encoges, ¿verdad?, entre los provincianos añileros, ganaderos y las familias poderosas guatemaltecas va a ser otro factor que va a incidir en los procesos de independencia, porque los provincianos van a decir: queremos la independencia, pero no queremos estar sujetos en un país, en una federación, sujetos a este tipo de familias de abolengo y linaje, como nos gobernaron durante el mundo colonial, ¿no? Sí, porque la relación justamente con Guatemala siempre había venido siendo un poco medio tumultuosa, más que todo cuando ya en la zona actual de lo que conocemos como El Salvador se comenzó a dar el desarrollo añilero. Entonces aquí ya habían familias que se habían enriquecido a través de esto. Entonces el depender de otra capital económica, porque todo se movía ahí en Guatemala, era, me imagino que, o sea, era ya desesperante. Me imagino mucho como la situación como cuando se hacen grupos y eso lo queda una persona y es como de... Son grupos de 3, pero lo podemos hacer en parejas, que no es de Guatemala. Sí, justamente esa situación, sí. Porque justamente con San Salvador, Guatemala, cuando El Salvador comenzó a tener esa relevancia económica y que ya estaba buscando un poder político por lo mismo, era como de sí, pero no. Y eso se ve cuando se le niega a tener un obispado. Claro, y también. que esos son parte de los factores que comienzan a abonar. Y si vemos un proceso
sí lo podemos comenzar a un poco micro, Sí. pero justamente sucede con la independencia, que se suele ver como un proceso muy individual de El Salvador y no se tiene en relación cómo estaba conformado colonialmente, que era parte de una estructura donde no solo era El Salvador, Claro. sino que era una estructura mucho más grande y tampoco se toma en cuenta el factor internacional, lo que estaba pasando, todas esas ideas liberales que se estaban moviendo, esos ideales ilustrados, podríamos decir, que Sí. se estaban moviendo. Entonces eso no se suele tomar en cuenta cuando se habla de la independencia, se suele ver bien un proceso personal como que fue una idea que a ellos se les ocurrió, Sí. cuando fue algo que se fue formando poco a poco. Y de hecho usted ha mencionado un último elemento, porque son más que yo añadiría, y es el de la época constitucional. Usualmente en los discursos oficiales y en los textos escolares e incluso universitarios se enfatiza mucho en que las ideas que incidieron en los procesos de independencia en América Latina fueron las ideas francesas y estadounidenses. Y se olvida de un proceso muy importante, ¿verdad? Aunque algunos historiadores se quieren hacer de la vista gorda, ¿verdad? Del proceso constitucional gaditano acá en estas tierras. Con un colega, Adolfo Bonilla, a veces discutimos porque discutimos bien, es decir, en el sentido que Adolfo dice, bueno, yo estudio, me dice, el pensamiento de las élites y me dice a mí, vos estudias el pensamiento de los grupos populares. Y efectivamente, es decir, el periodo constitucional gaditano que se da entre 1810 y 1814 en su primera versión y en su segundo momento, segunda época, entre 1820 y el 23, se establecen las bases constitucionales por primera vez en estos países. ¿Qué significa? Significa que el rey comienza a perder a partir de ahí el poder y la soberanía que tenía. El rey ya no es el soberano. ¿Quién es el soberano ahora? La nación. ¿Y la nación dónde está? Es la nación española. ¿Y cómo está compuesta la nación española? Por los habitantes de ambos lados del Atlántico, tanto en España como en América. Entonces, esas ideas liberales, gaditanas, constitucionales, comienzan a permear poco a poco, ¿no? En los habitantes de América, en indígenas, ladinos, criollos, por supuesto, ¿no? Y cada grupo y cada quien lo va asumiendo, lo va rumiando, lo va asimilando a su manera. Lo importante es que eso va a tener un impacto muy fuerte en el proceso de independencia, en el periodo federal y posterior, a tal punto que a mediados del siglo XIX hay un teórico guatemalteco que dice, yo no sé para qué le dimos estas ideas y estas herramientas a los sectores populares, estas ideas constitucionales, ¿no? Porque los terminamos, hoy diríamos nosotros en palabras, los terminamos empoderando. Entonces, no tomar en cuenta el periodo constitucional para este proceso es un grave error, ¿verdad? Así que hay que tenerlos en cuenta, muchachos. Que justamente, si quieren extender un poquito más de información al respecto, nosotros en el episodio anterior hablamos de la crisis constitucional, así que pueden ir si aún no lo han escuchado y si quieren extender aún más, recuerden la bibliografía siempre en nuestro Instagram. Está, y es verdad lo que dice. Bueno, incluso mencionábamos que había sido como una prueba de derechos, una prueba de un sistema de gobernación que antes no lo habían tenido. Y creo que fue como darle a un niño pequeño por primera vez un dulce, darle de probar un chocolate. Ya nunca más vas a hacer que no lo vuelva a sentir rico. Claro. Le dieron la probadita y le dijeron, queremos de eso y queremos más. Imagínense ustedes los indígenas y los ladinos teniendo la experiencia de ser ciudadanos. Ser reconocidos como españoles. Como tal, y es como españoles, ¿no? Es decir, sus derechos civiles y sus derechos políticos. Y comenzar a votar y a elegir. Alguien dirá, sí, y algunos colegas colonialistas, ¿verdad? Me dirán, sí, pero es que los indígenas y los ladinos antes también votaban. Votaban, pero un sistema representativo no moderno. Con Cádiz lo que se establece es un sistema representativo de carácter moderno, que es el que va a fundamentar el tipo de representación que ahora tenemos, ¿verdad? Así que es un sistema importante que no hay que perder de vista, sobre todo en este proceso. Y creo que lo discutíamos también en el episodio pasado, el hecho de que se le da el chocolate, pero después le dice, venga para acá. Porque cuando llega nuevamente el rey, se posiciona y dice, ¿qué está pasando? Y todo este relajo, entonces dice, no, derogada la Constitución. Y entonces las personas dicen, no, pero ya nos dieron a aprobar, como se lo había dicho, lo vamos a llamar desde esta perspectiva, ese poder. Y ya es como que empieza a gestarse y los ilustres que habían empiezan a decir, no, ya vieron que el rey no es absoluto, que el rey no es el del poder, que somos nosotros, que sí podemos, bla, bla, bla. Y creo que ese acto de llegar y arrebatar algo de un solo
también afectó. Sí, efecto. Y es justamente bajo este contexto que comienzan a surgir ciertos actores, ciertas personas que podemos llamar personajes que impulsan a la independencia. Entonces, ¿a quiénes podríamos nombrar como esos actores que son parte de este proceso de impulsar el proceso de independencia? Mire, fíjese que los libros de historia, tanto de escolares como universitarios, enfatizan mucho en personajes de carácter individual. Y fíjense que todos ellos son hombres blancos, curas y militares. Entonces, al final, la independencia estuvo cifrada en este tipo de individuos, ¿no? Pero desde de un tiempo para acá, los que nos dedicamos a estudiar el periodo colonial y sobre todo tardío colonial, hemos querido subrayar en otro tipo de actores, ¿no? De nada sirve venir a comentar sobre personajes en los cuales desde el primer grado se ha elaborado su altar cívico en septiembre. Que más de alguien ha de haber salido disfrazado a decir, yo soy José Matías Delgado. Entonces, nací. También. Entonces, yo quiero enfatizar en otros actores que estos libros y estos textos no hablan. Y, por ejemplo, son los pueblos. Los pueblos con sus gobiernos locales, es decir, hoy diríamos sus alcaldías, sus municipalidades. En aquel momento se conocían como ayuntamientos constitucionales. ¿Por qué? Porque son estos pueblos con sus ayuntamientos constitucionales los que van a decidir en muchos momentos durante el proceso de independencia y a disputar el control y el poder político que tenían las grandes ciudades y las grandes villas de españoles, ¿no? Y les voy a poner un caso que estudié porque es un documento que encontré en el Archivo General de Centroamérica de Guatemala, que es el acta firmada el 4 de febrero de 1822 por el Ayuntamiento Constitucional de Teotepeque. Teotepeque es un pueblo indígena de la cordillera del Bálsamo, ¿no? Y que tenía como pueblos dentro de su jurisdicción administrativa, pueblos como Misata, Chiltiupán, Tamanique, hoy todos estos pueblos que son costeros algunos, ¿no? De la cordillera del Bálsamo. Pues bien, ¿qué elabora Teotepeque en febrero de 1822? Un acta de 3 páginas con un lenguaje bastante sencillo, pero como dicen los argentinos, pero muy, muy lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas 3 páginas con un lenguaje sencillo, ellos, en primer lugar, se declararon independientes del gobierno de San Salvador, ¿verdad? Es decir, nosotros somos independientes del gobierno de San Salvador. En ese momento el gobierno de San Salvador estaba bajo la figura de José Matías Delgado. Era el jefe de la intendencia de la provincia de San Salvador, ¿no? ¿Y por qué se declararon independientes? Porque Delgado, junto a sus familiares y amigos, ¿no? Y su clientela, se habían declarado, obviamente, independientes de España con el 15 de septiembre, pero ellos buscaban formar en Centroamérica una república federal. Por eso se les conocía a Delgado y a los suyos como republicanos, ¿no? Pero los de Teotepeque, analizando la situación, dijeron, no podemos vivir, Centroamérica, el Reino de Guatemala no puede vivir como una nación, no tiene las condiciones para. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Lo que ellos vieron era que lo mejor era unirse a México, ¿no? Pero como el gobierno de San Salvador, del cual ellos dependían, no quería la unión a México, entonces ellos en esa acta dicen, pues bien, nosotros nos separamos de San Salvador, nos independizamos y nos unimos a Guatemala. ¿Por qué? Porque los derechos que como pueblo tenemos, nos asiste, ¿verdad? Para tal. Entonces, lo que encontramos en esta acta es, uno, la independencia, y así ocurrió con muchos otros pueblos, ¿no? La independencia de este pueblo, de Teotepeque, y su jurisdicción administrativa con respecto a San Salvador. En segundo lugar, su anexión, no solo a México, sino también a Guatemala, partiendo de esa vivencia de derechos. Esto no se hubiera dado si antes no hubiera habido Cádiz, esa experiencia de Cádiz. No, exacto, es decir, porque no hubieran hablado ellos de derechos, no hubieran hablado ellos de ciudadanía, etcétera. Entonces, y no me extiendo más porque extenderme más, pero es muy bonito. Es decir, pero los pueblos van a tener, junto a sus gobiernos locales, van a ser actores corporativos, colectivos, que van a tener una función muy importante de ahí en adelante. No nos extrañe ver, por ejemplo, en periódicos del siglo XIX,
cómo los gobiernos de San Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, le van a tener miedo a las poblaciones, porque son las poblaciones las que van a posibilitar e imposibilitar, las que les van a poner los brazos atrás, ¿no?, a los gobiernos centrales. Les van a posibilitar o imposibilitar la gobernanza de estos estados, ¿verdad? Es decir, van a posibilitar o imposibilitar el ejercer el poder, pues, digámoslo así, en estos estados. Entonces, claro, ¿por qué a la historia oficial, a la historia que subrayan los políticos o que subrayan las escuelas y las universidades, no les interesa ver a los pueblos? Porque les interesa solo ver a personajes considerados como bonitos, ¿verdad?, bien vestidos, Claro. con su sotana limpia, con sus uniforme militar, hacendados, ricos, ¿verdad?, pudientes, pero no les interesa los sectores populares, ¿verdad? Pero yo creo que es tiempo, a 200 años, de reivindicar a estos sectores, porque fueron muy poderosos en su época. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy Claro. de lo que carecemos es de iniciativas ciudadanas, iniciativas municipales, populares, ¿no? Cohesión también nos hace falta mucho. En aquella época sí lo había. Entonces, yo creo que ahora hay que, a 200 años, hay que valorarlo. Y como historiadores también lo que podemos hacer con muchas de estas poblaciones con las cuales contamos este tipo de actas es recobrar estas actas, entregárselas a estas poblaciones, generar procesos de identidad y de lazos colectivos que serían muy importantes a 200 años, ¿no? Sí, justamente hablando de eso, acabo de tener el flashback de un recuerdo, justamente normalmente en esas épocas se pide que todo el salón colabore para decorar. Entonces, no sé si ahora lo hacen, pero antes en los periódicos para septiembre sacaban como cromos. Entonces sacaban como cromos de los próceres y la típica foto de todos los próceres mirando de ladito. Entonces yo recuerdo que... Como egipcios o mesopotamios. Exacto. Entonces recuerdo mucho de yo verlos y yo, es que todos lucen igual. Entonces recuerdo que le hice el comentario a mi papá de, pero esta gente, ¿qué? O sea, se ven exactamente igual. ¿Será que es la misma foto? ¿Se equivocaron en el periódico? Y me dijo, no, si te fijas bien, uno es más narizón que otro. Si miras a Matías Delgado, es más narizón. Él es el más narizón. Uno así lo vas a tiene identificar. barba, el otro no. Y el otro tiene barba. Y justamente acabo de tener el flashback porque justamente es eso. Se suele englobar bastante estos procesos en personas. Uh-huh. Y seamos honestos, una persona, si bien puede crear ruido, realmente está en los grupos, Sí, está en las masas, colectividades. en las colectividades, el poder mover eso. Sí. O sea, es verlo como un engranaje que para que se diese la independencia de lo que, vamos a decir, El Salvador, Claro. tuvo que haber un proceso interno de todos estos grupos de manera micro, ellos moviéndose por su cuenta. Sí. Y creo que aquí, con todo esto que hemos hablado, en especial sobre las actas, ese poder que los pueblos tienen, para nosotros siempre va a ser el Acta de Independencia de 1821 firmada en Guatemala, que es la que va a venir en los cromos, que es la que van a ver en las instituciones pintadas, y que van a ver incluso a José Matías Delgado, y que para nosotros José Matías Delgado es salvadoreño, cosa que no, está más alejada de la realidad de lo que podemos pensar. Y aquí podemos hablar de eso. Primeramente, ¿cómo fue esta acta de 1821? Que de independencia como tal, creo que andaban un poquito lejitos porque no habían ni definido el rumbo de Que es bien Centroamérica. gracioso cuando uno lee el acta, cuando uno la analiza y es como lo dejan muy abierto. Y lo dicen, el otro año nos reunimos, creo que el otro año nos reunimos y Sí. ahí decidimos. Si qué tienen la vamos a hacer. oportunidad, obviamente es una fuente que está libremente, nosotros la habremos puesto también en la bibliografía, Ahí en se la nuestro dejamos. Instagram, la pueden buscar y léanla. Realmente cuando uno se pone a leerla con todo ese contexto es bastante gracioso el decir como de, juela, o sea, y yo completamente los entiendo de, entregaron ese trabajo como que si fuera, como que ese año era el último que tenían para entregaron ese día y dijeron, bueno, después resolvemos. El primer Sí. paso ya lo tenemos, como Sí. que hicieron una fecha de entrega de tesis de, Sí. bueno, aquí está una parte del trabajo y después Sí. vemos cómo resolvemos. Sí, en realidad el acta del 15 de septiembre, bueno, hay que comenzar diciendo que la independencia de Centroamérica no comienza el 15 de septiembre de 1821. La independencia de Centroamérica comienza el 28 de agosto de 1821. ¿Por qué? Porque el 28 de agosto, es decir, hace 200 años, o hace 201 años, ¿no? Se independizó primero Comitán, es decir, un pueblo de la Intendencia de Ciudad Real o Chiapas.
Entonces, ante la independencia de Comitán, que se reunió el ayuntamiento junto a los vecinos, ¿no? Llega la noticia a Ciudad de Guatemala y los nobles de Ciudad de Guatemala, las élites, los poderosos, ¿no? de Ciudad de Guatemala, deciden entonces que era tiempo ya de seguir emulando, digamos, seguir el ejemplo de Comitán en Chiapas. Entonces, el 15 de septiembre se reúnen, ¿no? y firman esta acta los miembros de la Diputación Provincial de Guatemala, y que esta Diputación Provincial de Guatemala se erige en Junta Provisional Consultiva, imagínense los nombres, ¿verdad? Pero quizás dos aspectos importantes es que hay que recalcar de esta acta, o tres aspectos, bueno, los que salgan, ¿verdad? Los que salgan, no, uno es que es un acta programática, es decir, y pragmática. ¿Por qué programática? Porque no vamos a encontrar nosotros en esta acta de independencia como otras actas que hay en la América española, ¿no? En donde se habla que la nación ha sido usurpada de sus derechos y por lo tanto esta nación a recobrar estos derechos asume la libertad y la independencia. No hay nada de eso. Es programática y pragmática. ¿Por qué? Porque solo dice, bueno, si ustedes la leen en sus más de 10 puntos que tiene, van a ver que es, bueno, las autoridades que están son las que quedan. Es decir, cambiemos para no cambiar nada al final, ¿verdad? Luego hay que avisarle, por ejemplo, esto se hizo para que el pueblo no tomara estas medidas, ¿verdad? Por el miedo al pueblo, ¿verdad? Y luego vamos a dejar la decisión última de cuál va a ser nuestro futuro político en manos de un Congreso de diputados. Y este Congreso de Diputados se debe reunir en marzo de 1822, es decir, al año siguiente. En ese sentido es un acta programática y pragmática, que sí declara la independencia con respecto a España, pero no se decide cuál va a ser el futuro político de la región, ¿no? ¿Se llevó a cabo este Congreso? No se llevó a cabo porque a las semanas después de esta acta de independencia viene Iturbide de México, ¿verdad? Y le impone a los centroamericanos la tarea de decidir lo más rápido posible, ¿verdad? Iturbide quiere una respuesta ya. ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, ¿se unen a nosotros, a México, o qué? Pero eso de que no van a unirse, eso no lo acepto, ¿verdad? Fue una pregunta muy de, ¿se independizan o los independizamos? Exacto. Entonces, ahí viene el proceso, muy bonito, por cierto, de los cabildos abiertos. ¿Por qué? Porque Gavino Gaínza, que era como el que había quedado encargado de toda Centroamérica en ese momento, en términos políticos, pobrecito, ¿no? En él cayó, ¿verdad? En sus espaldas, ¿no? Todo ese peso, ¿no? ¿Sí? Gavino Gaínza, entonces, al ver la presión de Iturbide, de los mexicanos, va a decir, bueno, ¿se anexan o no? Y si no se quieren anexar, ahí les mandamos un piquete soldado, ¿verdad? No, y es cierto. Entonces, Gaínza dice, bueno, decidamos esto lo más rápido posible, ya no esperemos hasta el Congreso, ¿verdad? De marzo de 1822. ¿Y quiénes lo van a decidir? Que lo decidan los pueblos, con sus ayuntamientos constitucionales en consejos abiertos. Entonces, fíjense que ahí se nos presenta, y no me voy a extender en esto porque esto es bien bonito, pero es para discutirlo más. Ahí se le presenta a los centroamericanos dos escenarios. Un escenario de representación y otro escenario de participación. El escenario de representación es el que queda disuelto porque ya no se realiza con el Congreso de Diputados. Porque los diputados son los que tendrían que elegir, ¿verdad? No los pueblos. No, ahora Gaínza decide que son los pueblos los que tienen que decidir el futuro político. Los republicanos de San Salvador van a decir, entre ellos José Matías Delgado, no, es que los pueblos no pueden decidir cosas de extrema urgencia, ¿verdad? Porque no están capacitados ni preparados para ello. Pero al final los consejos abiertos municipales se llevaron a cabo y la decisión última fue nos anexamos a México. La gran mayoría decidió por eso, por ser parte del Imperio Mexicano, ¿verdad? Y creo que aquí dejan prácticamente a San Salvador rodeado de bastantes lugares del actual territorio salvadoreño. No podemos decir que en ese momento que se dan estos cabildos abiertos eran salvadoreños. No, San salvadoreños en todo caso. Y empezamos a ver
bueno, el lugar que usted mencionó hace rato, Teotepeque. Teotepeque, él toma su decisión y Sí. vámonos, san salvadoreños no me representan. Y creo que aquí es donde se empieza a dar un solo relajo, porque ahí es donde, bueno, como salvadoreños, he visto que hasta hay un arco, el arco del triunfo, cuando mandan a los Iturbide manda a invadir San Salvador. Sí, con Filísola. Ajá, Filísola, y que el relajo, y entonces yo he visto en comentarios en redes sociales que somos salvadoreños y que le ganamos a los mexicanos y que no sé qué, y ese orgullo que está más alejado de cómo en realidad pasaron las Ni cosas. éramos salvadoreños, porque se puede empezar a hablar del Salvador en todo caso a partir de 1824 con la primera Constitución. En Punto todo caso, importante. ¿verdad? Y ni le ganamos a los mexicanos porque obviamente él era más poderoso, ¿verdad? El ejército mexicano, aunque Mario Vázquez diga que no solo era mexicano, habían hondureños, guatemaltecos, pero al final era mexicano. El ejército de Napoleón estaba compuesto por polacos, pero era ejército francés, ¿verdad? No les exime, ¿verdad? Entonces, invaden San Salvador. Lo que sí no hay que perder de vista es que a pesar de que los sansalvadoreños republicanos hayan esta es una píldora un poco medio nacionalistoide, ¿verdad? Pero lo que no hay que perder de vista es que a pesar de haber perdido ante las tropas mexicanas, los republicanos sansalvadoreños se enfrentaron. Esto es importante, se enfrentaron. Mientras la gran mayoría de centroamericanos estaban en las Cortes Imperiales de México rindiéndose ante Iturbide. Creo que José Cecilio del Valle ya era parte era diputado de México. Sí. Justamente, otro como abono a, y que a mí siempre me va a parecer un poco cómico, es de que mientras sucede este tema de una intervención militar a San Salvador, en México sucede otro relajo, y mientras están acá es como de, Iturbide ya no está, amigos. Entonces fue como de, bueno, entonces nos regresamos. Y, o sea, yo de verdad me lo imagino de manera muy cómica. Toda la gente muy entrada. Y llega la noticia de, miren, con Iturbide. Que Iturbide es otro tema que podemos tratar en otro podcast. Sí, un personaje muy controversial. Iturbide se va sucede lo que sucede en México, que no vamos a ahondar. Y quedan con el relajo hecho acá. Entonces al final tampoco es que les hayamos ganado, es que simplemente el contexto no permitió que eso siguiera. Y creo que, bueno, primeramente iba a rescatar lo que había dicho el doctor, que, bueno, aquí Manuel José Arce, porque Manuel José Arce es el que le da la lucha, la pelea, prácticamente es como comparar, no sé, el ejército actual de un país chiquito con una potencia y se nos vienen encima y aguantemos lo que aguantamos y le damos. Entonces, eso sí, ¿verdad? Hay que admirarlo, estaba resistiendo. Y lo otro es lo que pasa con Filisola, que él está en Guatemala encargado, ya una vez anexado a San Salvador, y de allá le mandan de México. La noticia. Iturbide ya abdicó y ya no tenemos imperio. Entonces yo recuerdo haber leído que él básicamente dice, entonces hoy sí reúnanse todos. Para el Congreso de 1822, hagámoslo en el 23. Entonces, exacto. Siempre. ¿Recuerdan ese Congreso? Siempre sí va a pasar. Y yo me voy con todos mis mexicanos y vámonos. Sí. Y es el 1 de julio de 1823. El 1 de julio de 1823, cuando los centroamericanos en Ciudad de Guatemala, porque ahí fue la sede de este Congreso que se denominó Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica, ¿no? Deciden el 1 de julio de 1823, es decir, hace un mes y días, ¿no? Hace 200 años, deciden la independencia absoluta de Centroamérica. Con respecto a España, con respecto a España, porque se está ratificando la independencia del 15 de septiembre, ¿no? Luego, con respecto a México, ¿no? Porque se estaban independizando en ese momento con respecto a México, los centroamericanos, y ellos añaden otro elemento que me parece interesante, y de cualquier otra potencia, ¿verdad? Y familias incluso, ¿no? Entonces, eso de cualquier otra potencia, fíjense ustedes, va a ser lo que va a marcar de ahí en adelante los procesos independentistas de Centroamérica hasta el día de ahora, ¿no? Fue luego contra Inglaterra, ¿verdad? Que mandaban sus buques a bloquear los puertos centroamericanos para que les pagaran la deuda, ¿no? Luego fue toda la historial con Estados Unidos, primero contra los filibusteros en 1850 en adelante, de ahí con el envío de marines a Nicaragua en 1920, luego durante la Guerra Fría y los destacamentos militares y bueno, las guerras civiles, ¿no? Y ahora con respecto a China, por ejemplo, es decir, otro gran imperio. Entonces, nuestra historia de independencias comienza ahí. No es que ahí se firmó.
Sí, hablamos que ahí se firmó, pues. Claro. Pero el proceso de independencia comienza ahí y así. Y seguimos. Y yo no tengo una bola aquí de cristal para decir cuándo va a acabar, ¿verdad? Sí, Sí. ese punto es bastante, bueno, o sea, no quiero ser nacionalista ni nada, pero es bonito el hecho de decir, independientes de España, como se lo dice, lo ratificamos, independientes de México porque acaba de ser el deschongue, independiente de cualquier otra potencia. Y creo que eso, no sé si el que lo hizo fue visionario y dijo, tal vez otros nos van a invadir. Por si acaso, Por si por si acaso acaso. no vaya a ser, porque Sí. algo que, una pregunta que la gente no se suele hacer un poco para contextualizar eso de qué pintaba acá Inglaterra, sucede que se forma, se da la independencia, se forma ese proyecto unionista centroamericano y pongamos en contextos que esas son economías nuevas, no tenían un poder económico, entonces ¿cómo se van a sostener? Claro. Inglaterra da un préstamo enorme y con tasas de intereses enormes, entonces lo van pagando ahí, cómo va saliendo, como poco a poco se va activando esta economía ya de manera independiente. Sí. Y pues obviamente ellos ponen la presión de, hey, ¿y mi dinero? Y es bien gracioso porque creo que es Guatemala, creo que fue hasta los años 60 Que creo. terminó de pagar la deuda. Que terminó de pagar la deuda de cuando se dio el Bien. proceso de independencia, de cuando se empezó ese proceso. Y justamente son parte de las cosas que podemos concluir. Entender la independencia como un proceso que no ha acabado. Sí. Un proceso que empezó de manera mucho más atrás del 15 de septiembre, y que se viene formulando no únicamente por esos individuos que nosotros solemos reconocer, sino que por grupos colectivos, Sí. y que no se les ha dado el foco De atención que de merecen. atención que merecen, que tal vez es un trabajo que a nosotros como historiadores nos va a tocar subsanar. Creo que aquí voy a retomar las palabras de, Sí. de la doctora Xiomara, que siempre dice, ahí hay trabajo, no historiador, ahí hay Sí. trabajo. Bueno, ahí hay trabajo entonces para ustedes. Sí, hay trabajo para nosotros, y justamente eso, el retomar esas ideas, y acá nosotros abonamos un granito de arena a eso con el podcast, y creo que sin nada más que agregar, esto fue ¿Qué ondas con la independencia? Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que nos encuentran como @qué ondas con la historia, y obviamente mantenerse al tanto de las redes sociales de la YSUS. Exactamente. Y antes de terminar, no olviden que ¿Quién no conoce su historia? está condenado a pensar que la independencia fue de un día para otro. Eso será hasta la próxima. Yo soy Sofía Córdoba Andrew Enríquez. y Manuel Rivera en el guión. Y nuestro invitado Sajid. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días, ¿no? Cuando A la hora escuchen que nos esto. escuchen y nos vean.